Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas de la agenda de noticias. En el primer punto de la agenda del programa tenemos que evaluar la situación de la justicia en el país. Esto a propósito de la búsqueda de una reforma judicial al sistema judicial que se requiere y que todos coinciden debe imponerse en el escenario nacional. Hay iniciativas que se han dado a conocer como las de los juristas independientes que han marcado una línea, están cobrando bastante adhesión, por lo menos eso es lo que se ha podido observar de distintos sectores, instituciones de la sociedad civil, con la recolección de firmas. Se intenta llegar al 1,5 millones de firmas precisamente para que se viabilice un referéndum de modificación parcial a la Constitución Política del Estado en el ámbito de la justicia. Y obviamente existen otros elementos inherentes vinculados a esta temática. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver acerca de la realidad. Esto en el ámbito de la seguridad de nuestro país. A propósito de un reciente suceso que involucra a ese hecho, a un peligroso reo brasileño que ha fugado, posteriormente fue recapturado, pero lo que deja en claro es que hay debilidades en el ámbito de seguridad, quizá otros elementos se van complementando en toda esta situación. También este es un tema que lo hemos agendado en el programa. Y finalmente, no podemos abstraernos de la situación interna en el movimiento al socialismo. Se han registrado algunos hechos que llaman la atención. Esa decisión, por ejemplo, de buscar una declaratoria de inconstitucionalidad de algunos aspectos del estatuto en el movimiento al socialismo. También hay criterios acerca de lo que ha ocurrido con ese audio del expresidente Evo Morales, y se habló en determinado momento de que habría una suerte de búsqueda de desestabilización al gobierno del presidente Luis Arce, pero se han realizado también algunas aclaraciones. Pero corresponde también formular algunas consideraciones en el programa. Estos son los puntos en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es usual, hemos realizado un sorteo previo precisamente para establecer el orden de participación de nuestros invitados. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al exdirigente de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto. Él es también de profesión abogado. Roberto de la Cruz está en el programa. También saludamos al coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal, y finalmente le damos la bienvenida, primera vez en su participación en el programa, al analista José Pedro Ugarte. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación
en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Roberto de la Cruz para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa. ¿Cuál es su evaluación acerca de la situación de la justicia en el país y las perspectivas precisamente de una reforma que todos dicen están buscando, sobre la base también de ese trabajo que están desarrollando los juristas independientes? Adelante, don Roberto de la Cruz. Gracias, José Luis. Un saludo cordial a tu masiva audiencia en todo el territorio patrio y más allá de nuestras fronteras, al igual que a José Luis Bedregal y a compañero José. Bueno, hoy la suerte me tocó exponer primero, porque voy a fungir como oficialista en materia de justicia, cuando mi posición, conoce la gente, es una posición que piensa las bases sociales, que no tiene afín con el oficialismo, peor con la oposición. Haré esfuerzo en esa línea la posición en Panamericano. Justicia. Bueno, justicia en sí tiene un concepto amplio, muy amplio, porque los autores académicos como Osorio y Cabanelas definen como un valor. Otros consideran que debe ser justo, algo transparente, ecuánime. Es más, John Rawls, uno de los filósofos norteamericanos, en su teoría de justicia, sostiene su tesis desde una visión liberal todavía de una justicia distributiva, igualitaria. Para Norberto Bobbio, un famoso tratadista, autor en materia de derecho penal, Bobbio dice que la justicia es un fin social para la sociedad. Y así hay varias percepciones sobre la justicia. Y estos autores, en resumen, aterrizan, nos demuestran que diríamos que la justicia es algo justo, transparente, equilibrado, ecuánime y oportuno. Si es así, es concebido la justicia por los autores, que no podemos cambiar. Si no, ya no sería justicia. Esto demuestra que teóricamente los autores de derecho en materia penal, de tema de justicia, nos muestran grandes cualidades del tema en materia de justicia. Pero en la práctica, su funcionamiento es al revés. Hoy la justicia en nuestro país es calificada como una institución más corrupta de América, porque la mayoría de los jueces y fiscales, no todos, porque existen contados jueces y fiscales que cumplen sus funciones muy apego a la ley, pero la mayoría solo funcionan en base del poder económico y político. Es decir, donde hay colque, así el mundo litigante sea
denunciante o denunciado, la justicia falla de quien pone plata o de quien está en el poder. Tengo que decir con una sinceridad meridiana esta realidad, porque hoy Roberto de la Cruz litiga todos los días en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz. Cuando digo contados jueces y fiscales no me pasó con Roberto de la Cruz, no pasó con Roberto de la Cruz, ni me pidieron, ni me exigieron, ni me tentaron, pero sí en los pasillos de los estrados judiciales, de la fiscalía, etcétera, no deja de escucharse ese comentario, peor al mundo litigante, ¿no? Son sacar plata a la gente que acude a los estrados judiciales en demanda de justicia. Por eso pienso que ninguna reforma creo que va a generar un verdadero cambio en la administración de justicia si no existe, primero, una voluntad política del Estado. Si primero no existe una voluntad individual de la sociedad, es decir, si no existe una voluntad de nosotros mismos, desde la casa, y de su propia ciudadanía, obviamente, se tiene que refundar el sistema jurídico o el llamado órgano judicial. Hoy por hoy, José Luis, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, tribunales departamentales, el propio Fiscalía General del Estado, cumplen lamentablemente un triste rol político y también económico, de quien pone plata y de quien ordena o tiene poder. Y estos han implantado una agenda en los últimos meses, una agenda solo de persecución política, convertido en una especie de sicariato jurídico en los 14 años del gobierno de Evo Morales. Basta recordar, mis hermanos de provincia Humasuyos, Achacache, luchaba exigiendo justicia para que sea investigado un alcalde Luntata. En respuesta, ¿qué era? Cárceles, persecución. Y cuando los cocaleros de los yungas exigían respeto a la seguridad jurídica, a su único mercado legal que por ley ha establecido, ¿qué era la respuesta? Era persecución, encarcelamiento, ilícitos que se venían o vienen aún todavía cometiéndose en el Chapare Cochabambino. La justicia no decía nada, no investigaba. Todos los supuestos operadores y administradores de la justicia, los más llamados jueces, fiscales, algunos también abogados, hay que tomar autocríticamente, policías en materia penal, están en una situación de podredumbre, de colapso total. Han perdido de la sociedad toda credibilidad, toda confianza en la ciudadanía por la distorsión de la justicia. Se han corrompido totalmente. En los estrados judiciales muchos jueces cometen una práctica constante de prevaricato, todos los días, pero por temor.
la gente, por miedo, el litigante no denuncia. Y si lo hace, sabe que no va a encontrar justicia. Y si lo hace, sabe que entre los jueces se van a proteger. A esto se suma la prebenda, la coerción, etc. Por ejemplo, ratificar que elegirse para perpetuarse en el poder había sido, yo quiero recordar esto, según estos señores, según las autoridades judiciales jerárquicas, un derecho humano para señor Evo Morales. Basta recordar eso. Basta mostrar este botón. ¿O acaso hemos olvidado? Lo que es contrario a las determinaciones de la CIDH. ¿Qué dijo la CIDH? Que la reelección perpetua no es un derecho humano. Pese a esa situación, ahora han ratificado esa sentencia que el Tribunal Constitucional mantiene que la reelección perpetua es un derecho humano, favoreciendo solo a un solo individuo, favoreciendo solo a una sola persona, y esto en desmedro de toda una sociedad. Semejante disparate. Y estos caballeros consideran que la población es idiota. La situación que no es así. Para terminar, el sistema jurídico en Bolivia, por tanto, José Luis, y su dimensión normativa está en una terapia intensiva, porque está sometido al poder económico y político y necesita un viraje o cambio total estructuralmente urgente su independencia. Muy bien. Muchas gracias, don Roberto de la Cruz. Le damos la palabra ahora a don José Luis Bedregal para que pueda dar cuenta también de sus criterios en torno a este primer punto del programa, la situación de la justicia en el país, las perspectivas de una reforma, además de esa iniciativa de los juristas independientes. Adelante, don José Luis Bedregal. Gracias, José Luis. Un saludo a toda la audiencia de Panamericana en nuestra querida Bolivia y en el mundo. Un saludo también a don Roberto de la Cruz, exdirigente de la COR, y a José Pedro Ugarte también un gran saludo. Bueno, yo suscribo las palabras de Roberto, y es más, diría que esta justicia que está en estado de coma ya hace mucho tiempo, Roberto, habría que apagarle ya el respirador y lo que la mantiene viva, porque esta justicia, yo tengo mis serias dudas de que se pueda reformar. Yo creo que necesitamos un cambio absolutamente profundo, estructural, que nos permita generar una nueva estructura del Poder Judicial, porque yo no sé si esta ya tiene solución. Pero bueno, voy a comenzar con el análisis. Primero, señalando que la reforma del Poder Judicial en Bolivia no es un llamado, un clamor o un antojo de la oposición o de determinados intelectuales, no. Esta es una demanda nacional de todo el pueblo boliviano, o la gran mayoría del pueblo boliviano al menos, una gran mayoría, que ve cómo la justicia y este órgano del poder estatal se ha instrumentalizado para operar de una forma mañosa en contra de la ciudadanía, ¿no? En algunos casos políticamente, para perseguir a líderes sociales, líderes políticos, incluso periodistas, que están en contra o no piensan igual que el poder de turno, ¿no? Porque además hay que señalar, esta situación de la justicia, de crisis aguda, no es de ahora, se ha exacerbado en los últimos 20 años, sin duda alguna, pero es una justicia que ya venía con serios problemas desde el siglo pasado, ¿no? Hoy ya no sé si, insisto, si esta tiene solución. Y es una justicia que además viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas. Cómo se ha naturalizado ya y se ha asumido como algo normal la detención preventiva, por ejemplo.
Ese no es un problema, y esto Roberto lo debe saber mejor que nosotros, no es un problema que está presente en estos últimos años. Siempre hemos tenido en las cárceles bolivianas detenidos sin sentencia durante muchos años por delitos menores. Hoy esto ha salido a la luz. ¿Por qué? Porque las víctimas de este atropello del órgano judicial, del Poder Judicial, son figuras públicas, ¿no? La expresidenta constitucional Yanina Áñez, la presidenta de transición, líderes políticos como el actual gobernador y otros que tienen detenciones, entre comillas, preventivas, cuando la misma Constitución y nuestra economía jurídica señalan que la detención es una excepción, que el ciudadano tiene derecho a defenderse en libertad. Pero aquí en Bolivia no, lo que implica que el Estado, a través del órgano judicial, está violentando sistemáticamente los derechos humanos. Pero ese es solo un ejemplo, porque podríamos pasar a otros mucho más dramáticos, donde los acusados, los investigados, en su permanencia en los recintos carcelarios, han sido víctimas de todo tipo de vejámenes. Es el caso del denunciante del desfalco del Fondioc, un ciudadano boliviano que denunció todo lo que estaba pasando con el fondo indígena y que terminó preso hasta su muerte. Pero antes de ello fue vejado, llevado de una cárcel a otra en condiciones inhumanas, tratado de forma inhumana, extorsionado, etcétera, y aquí no pasa nada. No pasa nada. El Parlamento no se pronuncia, derechos humanos de la Cámara de Diputados no dice nada, los organismos internacionales ojalá que intervengan en esto, pero las instituciones estatales lo permiten y por lo tanto son cómplices. Yo hubiera querido ver a parlamentarios ejerciendo su rol fiscalizador en este tema y defendiendo los derechos humanos de las personas, y no lo hacen, no lo hacen. Vemos que la justicia no solamente es servil para afectar a líderes sociales o políticos, sino a ciudadanos que tienen que peregrinar de juzgado en juzgado, que están llenos de jueces y abogados corruptos. Como se dice coloquialmente en la opinión pública, la justicia en Bolivia es para el que tiene plata. Y eso lo sabemos todos. Aquí nadie creo que podría decir lo contrario. Si actúa de manera honesta, si habla de manera honesta. La justicia en Bolivia es para el que tiene plata, o para el que tiene círculos o vínculos con el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. El órgano de justicia en Bolivia, amigos de Panamericana, y lo sabemos todos, porque ¿quién no tiene o quién no ha sido víctima de este perverso órgano judicial? ¿Quién no tiene un familiar? ¿Quién no ha sido víctima de este órgano judicial a través de los jueces, fiscales o abogados? Es pues un órgano totalmente desinstitucionalizado. Es una instancia del Estado boliviano que no tiene ninguna credibilidad. Yo creo que se debe pelear con la Policía Nacional. ¿Cuál es la que menos credibilidad tiene ante la justicia? Vamos a ver las últimas encuestas, pero siempre están o la Policía Nacional en los últimos años o el Poder Judicial. Tienen menos credibilidad que el Parlamento, que otras instancias del Estado o instancias privadas. Y no goza, por lo tanto, del más mínimo respeto de la sociedad, y eso es gravísimo para la democracia, porque sus operadores, ¿no?, o están mal preparados, en muchos casos, en los distintos niveles, jueces, fiscales, diligenciarios, jueces, José Luis, que hacen copy-paste de las sentencias, por favor. Encontramos errores elementales que parecen de un muchacho de colegio que ha hecho copy-paste para su trabajo en el colegio. Y son jueces. Eso es un atentado al derecho a la justicia oportuna, digna y eficaz de cualquier ciudadano. Eso es una barbaridad. Pero, además, muchos de estos operadores mal preparados, para colmo de males, son corruptos. Además, son corruptos. Y eso, por supuesto, ya distorsiona la justicia. Tenemos, José Luis, tribunales con magistrados electos con una ínfima cantidad de votos. Yo
yo no tendría cara para ser magistrado con esa cantidad de votos. Pero aquí, bueno, este ya es una sociedad de sinvergüenzas, ¿no ve? Entonces igual han asumido, a pesar de tener el 8% de votación. O sea, es decir, la población en más de un 90% en muchos casos les ha dicho, no queremos que usted sea juez. No, pero igual yo con mi 8% asumo. Una sinvergüenzura de entrada. Entonces, estos tribunales, en casi todos los casos, están cuoteados, y los operadores de justicia son los amigos, los ahijados, los familiares de los que tienen poder en el órgano judicial. Claro, por eso está como está, por eso no tiene credibilidad, por eso no funciona. Las escuelas de jueces, hemos escuchado mucho este último tiempo con propagandas, etcétera, escuelas de jueces, escuelas de fiscales para mejorar la idoneidad de los operadores. Otro blef. ¿Quiénes están en las escuelas de jueces y fiscales? Lo mismo, ¿no? Los allegados, los ahijados, los apadrinados. Se convoca y ya en realidad están definidos quiénes van a ingresar a estos espacios. Hemos normalizado como sociedad, amigos de Panamericana, la ineficiencia de la justicia en Bolivia. La corrupción ya la vemos como algo normal en la justicia boliviana. La dependencia, la manipulación de la justicia, la presencia de jueces, fiscales y abogados corruptos que andan impunes por los tribunales, que andan impunes por las calles de nuestras ciudades. Por lo tanto, ¿por qué es importante, y voy terminando, esta clamada reforma judicial, clamada por el pueblo, por la mayoría del pueblo? Porque una justicia independiente, un órgano judicial independiente, es una garantía para el ejercicio ciudadano, el ejercicio de los derechos civiles y políticos de cada boliviana y boliviano que habita en nuestro territorio. Lastimosamente, cuando no funciona la justicia, cuando no funcionan los órganos de seguridad que operan por mandato del Ministerio Público, por decisión de los jueces, etcétera, ocurre que las sociedades tienden a resolver sus problemas por sus propias manos. Y por eso que no nos extrañe cuando vemos, sobre todo en el área provincial, los mensajes, ¿no? Sospechoso será quemado vivo. Auto, motocicleta sospechosa serán quemados. Uno dice, pero ¿en qué estado de barbarie estamos? Pero es que es la desesperación de la sociedad al no contar con una policía en la que crea, al no contar con estrados judiciales que le generen confianza. Entonces, necesitamos una reforma, pero lastimosamente, José Luis, vemos que el poder político no tiene voluntad para encarar y conducir una reforma judicial. Así nos lo muestra el fracaso del ministro Lima, que hoy por hoy está en cualquier cosa menos en cumplir sus responsabilidades constitucionales. Los parches no son una solución. Las cumbres, las cumbritis que le gustan al movimiento al socialismo y sobre todo al ministro Lima, no sirven para nada, solo para la foto, para aplaudirse entre masistas. Y que no piense el ministro de Justicia, que con eso engaña a la opinión pública, engaña a la sociedad. La sociedad, el pueblo boliviano no es tonto y se da cuenta que esos shows son solamente para confundirnos, marearnos la perdiz, pero que en el fondo el interés político es que la justicia no cambie. Pero vamos a ver qué dice en los siguientes años el pueblo boliviano. Muy bien, muchas gracias. Le damos a José Luis Bedregal por su participación en el primer punto de diálogo en Panamericana. Le damos el micrófono ahora a José Pedro Ugarte como analista, primera vez de su participación en Diálogo en Panamericana. Bienvenido, adelante. Muy buenas tardes, José Luis, muy buenas tardes a José Luis Bedregal y a Roberto de la Cruz, que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, creo que no hay persona en Bolivia que está en contra de poder reformar la justicia. Esa justicia que nos ha demostrado que está plagada de corrupción, de retardación, de carga procesal, que lo único que hace es dañar a quienes litigan, a quienes buscan justicia,
a quienes por algún caso de la vida han llegado a tribunales, ¿no? Como muchas personas dicen, la justicia es gratuita, lo que cuesta es llegar a ella. Y este dicho nos hereda los gobiernos de antes. Debemos recordar que Bolivia el año 1997 ha ocupado el segundo lugar, era subcampeón de 52 países después de Nigeria en actos de corrupción. Cuando se encontraba un gobierno neoliberal, un gobierno que ha sido observado y ha dejado la justicia que hoy ha heredado desde el año 2006 el movimiento al socialismo. Una justicia corrompida, una justicia con intereses muy marcados, porque han sido el proceso de selección que en su momento ellos determinaban, los que han permitido a ciertos grupos selectos de poder o de familiaridad a llegar a estos cargos altos dentro del ahora órgano judicial, como son el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y otros. Efectivamente, debemos partir también de la premisa que la justicia es un valor. Por eso se busca a las personas más probas, que tengan mucha notoriedad, y bajo la sana crítica sean estos quienes deban administrar justicia. No debemos generalizar en ningún aspecto, ¿no? Existen también jueces y fiscales y policías, y me animo a poder determinar, porque el segundo punto es justamente que vamos a tocar el tema de la policía, que hacen parte de todo este andamiaje de lo que es la búsqueda de justicia. La justicia es ética, la justicia es equidad, la justicia es honestidad, y es la voluntad para que la persona que administra esto pueda dar a cada quien lo que le corresponde. Es un referente de transparencia y de lo que es correcto para el que gobierna y realiza la administración. La reforma de justicia debe ser una política de Estado y no solo una política de gobierno. Y me refiero a que todos los gobiernos han utilizado a la justicia, como te decía, el movimiento al socialismo no está ajeno porque ha heredado todas estas viejas prácticas, y este grupo de 10 autoconvocados o autoelegidos, no sé cómo llamarlos, pues que no nacen de una parte de la sociedad civil, nadie los ha promovido, nadie los ha elegido, pero son ellos quienes determinan el poder arrojarse la representación de toda la sociedad y ahora apropiarse de un anhelo de todos y todos los bolivianos, que es la reforma a la justicia, y que pretende aperturar la Constitución, que de manera muy clara en su artículo 411, parágrafo segundo, determina el procedimiento que debe de seguirse para lo que todos y todos los bolivianos queremos, ¿no? Que están plasmados también en el artículo 182 y siguientes, que es la forma de elección de estos altos cargos del órgano electoral. Y te decía que, judicial. ¿Y por qué ellos pretenden volver? ¿Por qué me refiero a que pretenden volver a las prácticas de antes? Porque antes las hemerotecas están llenas, tenemos casos de corrupción, como son los de Tonchi Marinkovic, el caso de Macororó en Santa Cruz, el caso de Dante Escobar, que son las viejas secuelas que han dejado esto de la vieja política como tal. Y estos juristas están ahora pretendiendo utilizar un anhelo de todos los bolivianos para aperturar la Constitución y quitarle al primer órgano del Estado, que es la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo, la elección que se realiza. Hasta antes del año 2009, la elección era bajo esas viejas prácticas de poder, cada partido político elegía a las personas que los representaban, y era el Congreso el que debería ratificar, y el coteo que existía en el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos un caso muy notable el año 98, cuando justamente un agente de la CIA grabó a un alto supremo del Tribunal Supremo de Justicia recibiendo $15,000, ¿no? Y es así que todas estas prácticas han llevado a que sea la nueva Constitución Política del Estado, aprobada y votada el 25 de enero y promulgada el 7 de febrero del año 2009, la que establezca un nuevo procedimiento donde el actor de la sociedad, el soberano, es el que elige a su representante. Pero no es que elige solamente por que lo desea, sino tiene un procedimiento en el cual el Tribunal Supremo Electoral determina
de una preselección que realiza el órgano legislativo como el órgano de representantes, porque Bolivia adopta esa forma de gobierno. Nosotros tenemos la participación y elección democrática y elegimos a nuestros representantes, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, sean estos uninominales o plurinominales. Y son ellos quienes, en representación del Estado, eligen a estas personas para que posteriormente sean votadas y puedan ocupar estos cargos. Efectivamente, también todo esto ha demostrado la falta de poder modernizar la justicia, como te decía, y es precisamente que se busca, o estas personas pretenden buscar 1.500.000 firmas para poder aperturar la Constitución. Te repito nuevamente, bajo la premisa del anhelo de todos los bolivianos, que es la reforma de la justicia, pero estas personas no son personas nuevas, no son personas que desean trabajar por la justicia. Muchos de ellos han sido diputados desde lo que es el movimiento de izquierda revolucionario, el movimiento de Bolivia Libre, el movimiento Sin Miedo, alcaldes, candidatos a presidentes. Muchos de ellos ya han sido parte de este órgano electoral en lo que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional, que en su momento no han tenido la capacidad de poder hacer algo por la justicia. Y ahora pretenden, bajo la premisa de poder aperturar la Constitución, ofrecer a toda la gente una salvación, si queremos llamarlo así, pero que está disfrazada con otros matices e intereses políticos de trasfondo. Por tanto, yo creo que la sociedad debe de informarse primeramente para ver que efectivamente no son aquellas ovejas que ahora pretenden recabar un rebaño de gente transparente, sino que ya vienen de las viejas prácticas del coteo en lo que corresponde a la administración de justicia. Y pretenden hacerlo bajo 4 premisas que se realizan, que es la independencia de el órgano judicial, mayor presupuesto. Para nadie es un secreto que efectivamente el órgano judicial funciona con el 0,4 o al 0,5% del presupuesto del Tesoro General del Estado, que efectivamente necesita tal vez un poco más de atención, pero debemos de recordar que también ellos tienen otros ingresos. Tú, cuando presentas una demanda, José Luis, debes de pagar un porcentaje. Tienes los timbres, si bien ya se ha dejado de lado lo que era el papel sellado en su momento. Doctor recordará también que era un dineral, tú tienes un expediente y cuantificabas y era pues un dineral, pero ahora no, pero igual sigue existiendo recursos propios que ellos captan. Derechos reales, o sea, tú pagas el 1 por 1000, el 3 por 1000, son pues sumas que deberían ser fiscalizadas, ¿no? Y poder ver, y de igual manera el Ministerio del ramo correspondiente ha planteado 6 ejes, que son la redistribución de jueces, que yo creo que en Bolivia son alrededor de 1100, que no bastan. Yo creo que no solamente debe haber una redistribución, sino debe haber un estudio que venga a atacar este problema desde la formación de aquella persona que decide estudiar o seguir la rama del derecho. Como decían también, no solamente las escuelas de fiscales o jueces ahora son suficientes, debemos de atacar un poco más allá, que aquella persona que decida dentro de lo que es el derecho, existen también varias ramas, el doctor no me va a dejar mentir, existen quienes les gusta solamente asesorar, existen quienes les gustan litigar y quienes ahora se verán en la administración de justicia. Esas personas que van a administrar justicia tienen que ser idóneas, y tienen que ser idóneas desde el primer momento que ingresen a su formación, para que pueda haber una carrera administrativa, si tú quieres llamarla interna dentro de lo que es el órgano judicial, correcta, y poder de aquí a un futuro tener jueces probos, con idoneidad, con transparencia y con equidad ante todo, porque eso es lo que busca la sociedad. De igual manera, se busca una revitalización de la justicia indígena originaria, que no es nuevo esto tampoco. Esto ya el año 2009 la Constitución por primera vez establece esta forma de administrar justicia y reconoce a aquellos pueblos indígenas originarios que de acuerdo a sus costumbres puedan administrar justicia, y posteriormente se ha ido legislando en el tema para poder ir ahondando y perfeccionando este tipo de justicia. De igual manera se establece, ahora pretenden hacer ver como si fuera algo nuevo la justicia de la paz, que no es así, ¿no? La justicia de la paz ya se ha planteado mucho antes. Estas ideas debemos también determinarlas, que la persona que ha sido alcalde de la ciudad de La Paz, diputado, candidato a presidente, ya lo hizo de manera unilateral.
y lo que al no tener eco correspondiente agarró y llamó a los amigos para poder ahora tener un poco más de físico y poder plantearlo como si fuera un tema colegiado en lo que corresponde estrictamente a la iniciativa popular. Asimismo, José Luis, debemos de determinar que la idoneidad y capacidad deben primar en lo que corresponde a la nueva elección de las personas que van a ocupar cargos altos en el órgano judicial. Debemos de determinar de igual manera que no hay persona, debemos hacer mucho hincapié en eso, que como te digo, que esté en contra de poder reformar la justicia. Repito que debe ser una política de Estado la que determine esta reestructuración, reforma, como quieres llamarlo, pero que debe tener una pronta atención. Una pronta atención porque la sociedad está pidiendo, la sociedad está exigiendo que sean los gobernantes los que determinen ya una justicia transparente, y dejemos de lado todo ese resabio que ha heredado el ahora gobierno, de todos esos gobiernos de turno que tenían estas malas prácticas en lo que es a la administración de justicia. Muy bien, le agradecemos a don José Pedro Ugarte también en esta su primera intervención en Diálogo en Panamericana. Vamos a hacer brevemente una segunda ronda en este primer punto para aplicar algunas puntualizaciones, seguramente las tienen, ir corrigiendo algunos detalles ya para cerrar este primer punto del programa. Empezamos con usted, don Roberto de la Cruz. Si la justicia es un bien social, porque así terminan definiendo los autores de materia de derecho, de justicia y penal, ¿por qué no hacer una reforma estructural de la justicia boliviana? Porque si solo miramos y criticamos, condenamos, es porque nosotros no estamos predispuestos tampoco a cambiar. Entonces tendríamos que ser protagonistas de este desafío que la gente hoy a gritos está pidiendo, nos está pidiendo. Y la salvación, aprovechando este pedido de auxilio de la sociedad, quieren aprovechar, imagínense, aparecen un grupo de abogados y políticos autodenominados de independientes. Cuando estos abogados saben que un proceso de reforma, el procedimiento por iniciativa lleva por lo menos un año con su respectivo referéndum. Pero dicen que alcanzarían la reforma para junio de este año. Es casi imposible llegar a eso, convocar a elecciones judiciales. Lo que en realidad quieren, sospecho, espero equivocarme, buena intención, confianza que el pueblo tiene, es que este grupo de señores quieren aprovechar la coyuntura. Peor si revisamos los nombres, mira, José María Rivera, ex magistrado del Tribunal Constitucional; Marco Antonio Valdivieso, ex magistrado del Tribunal Constitucional; Carlos Alberto Goiti, ex ministro de Justicia de Tuto Quiroga; Cecilia Chacón, ex ministra de Defensa y ex directora de Relaciones Internacionales de Negocios del tema Silala con Chile, junto a su jefe Hugo Fernández, los proyectistas del llamado Código de Procedimiento Penal y las injusticias que lleva esa aberrante ley. A esto se suma o publicita el señor Juan del Granado. Y en las últimas semanas hace alarde firmando el señor Carlos Mesa, el señor Alarcón, este grupo de poder que ahora quiere mostrarse como independientes y transparentes. ¿Qué les parece? Yo no firmo a este partido político, porque lo único que están buscando en estos momentos, aprovechando esta coyuntura, es recoger
cientos y miles de firmas y convertir un partido político. Los libros no están suscritos de esa forma, ¿no? Las firmas son hábiles para eso. Los libros son para otro objetivo. Sí, pero no tienen que ser ingenuos los periodistas. Cuando tienes los datos técnicos de los ciudadanos, su nombre, carnet de identidad, etcétera, etcétera, van a aparecer en otro libro. Así es, fácil. Y por eso, cuando digo que estamos de acuerdo para que exista reforma judicial de manera estructural, sí debemos partir de nosotros. ¿Cómo? Una iniciativa desde las bases sociales. Primero cambiando currículo en educación desde primaria, secundaria, en todo la rama educativa. Es decir, los valores morales. Enseñar a los niños no se debe mentir. Enseñar a los niños qué consecuencias trae mentir. Enseñar a los niños no levantar el bolígrafo del compañero. ¿Sí? Y a nivel académico, el pensum académico de las universidades. A esto se suma seleccionar a los mejores hombres y mujeres desde la academia, facultades de derecho de las universidades, colegio de abogados, con currículos meritorios a los mejores profesionales, y no el procedimiento de selección por la Asamblea Legislativa, porque cuando se hace esto mediante la Asamblea Legislativa, ahí se elige al cuateo político. ¿Sí? Yo estoy en el poder, tú estás en la oposición, entonces aquí se fija ahí por afinidad política, aunque no esté registrado en un partido político X. Pero cuando es elegido por una comisión especial conformado por academia, por las universidades y vigilancia por la sociedad, y es posible iniciar a una selección para cambiar el cambio estructural, la reforma judicial en nuestro país. Nosotros debemos cambiar. Y obviamente el gobierno inicialmente tenía un proyecto, el ministro de Justicia, que exponga cuál es el proyecto. Y de repente hay algunos puntos coherentes con esto, entonces se puede empezar a trabajar en torno a eso y podemos llegar a cumplir esa expectativa, por lo menos paliar esa expectativa que la gente a grito está pidiendo, justicia y justicia. Muy bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz. ¿Qué dice usted, don José Luis Bedregal, para ir cerrando este primer punto del programa? ¿Cuáles son sus puntualizaciones? Bueno, está claro que la justicia en Bolivia comenzó a corromperse y a degradarse desde los años iniciales de la República, ¿no? De la creación de nuestra querida República de Bolivia. Y que, por supuesto, hay magistrados y juristas honestos, que son la excepción que confirma la regla. O sea, no se puede generalizar y comparto ese criterio. De hecho, conozco a varios operadores de justicia a los que con satisfacción podría señalar como gente honesta. Pero también queda claro, la otra verdad, es que en 15 años de gobierno el movimiento al socialismo no ha querido transformar la justicia. Y la ha corrompido más. La ha utilizado de manera descarada y por lo tanto ha degenerado más aún la situación del órgano judicial, que ya estaba en crisis. ¿Y por qué no ha querido hacer nada? Porque 15 años es bastante tiempo, ¿no? No estamos hablando de meses de un gobierno nuevo. Estamos hablando de 15 años, pero además de un gobierno que ha hegemonizado el poder y, como muy pocas veces en la historia de Bolivia, ha tenido el control del poder legislativo con 2/3 incluso, oportunidad de oro para poder hacer cualquier tipo de transformación estructural del Estado, no solamente la justicia, y que no ha querido hacer.
¿Puede haber habido gobiernos más, menos corruptos en el periodo liberal? Sin duda alguna. Pero lo que aquí vemos, por lo que nos señalaba José Pedro, es que el movimiento al socialismo no es otra cosa que más de lo mismo. Es decir, un partido que corrompe las instituciones, un partido que utiliza la justicia para sus fines y un partido al que no le interesa tener un Estado que funcione para atender las necesidades de la gente, de la sociedad, ¿no? 15 años con tanto poder, controlando el Tribunal Constitucional, controlando en algún momento hasta los medios de comunicación, controlando las organizaciones sociales, controlando con 2/3 el Parlamento, y no ha hecho nada para reformar la justicia. E insisto, hacían cumbres para sacarse fotos y sacar notas por televisión. O sea, eso es haberse burlado de las necesidades de las personas que necesitan acudir a un estrado para cobrar una deuda, para solucionar controversias sobre derechos propietarios, sobre tantas cosas, hechos más críticos inclusive, ¿no? Pero no ha habido esa voluntad. Y eso ha generado también que nuestra sociedad entonces esté encontrando cada vez escenarios más violentos para tratar de resolver sus problemas. Ciudadanos que tienen conflictos con otros ciudadanos no acuden ya a los tribunales porque saben que es pérdida de dinero y entonces tratan de resolver sus problemas con mano propia. Eso es gravísimo para la paz social, para el desarrollo social, para el desarrollo económico de un país, porque cuando no hay Estado de Derecho, ¿no?, las inversiones no vienen, ni las nacionales ni las extranjeras, y cuando no hay poder judicial honesto, transparente, independiente, no hay Estado de Derecho. Cuando no hay un órgano judicial independiente, señores, no hay democracia. No hay democracia, porque no hay equilibrio de poderes. Ojo. Entonces esto es gravísimo y no se ha querido cambiar esta realidad porque el poder ha estado controlando y controla hoy la justicia, y por eso no hay voluntad política de cambio, y hay que ser honestos en esto, porque no es que no se puede, no es que se ha intentado, no, en ningún momento se ha intentado, porque no se quiere, y hay que ser claros, no quieren cambiar la justicia porque funciona para sus intereses. Lo segundo, no hay perspectivas de reforma lastimosamente hoy, por lo que acabo de explicar, porque el poder no quiere que las cosas cambien. La recolección de firmas, desde mi punto de vista personal, creo que es un esfuerzo importante. El que detrás de este esfuerzo estén figuras políticas, expolíticos o políticos actuales o exautoridades, no tiene nada que ver, porque todos tenemos el derecho de proponer los cambios. Eso no demerita nada, porque entonces si ser exautoridad o ser político te pone como ciudadano de segunda clase, entonces pues todos los gobernantes tendrán que irse a su casa y no administrar nada y no proponer nada. No, eso no tiene nada que ver. Todo ciudadano, haya sido autoridad, no haya sido magistrado, alcalde, diputado, lo que sea, pues tiene todo el derecho del mundo de proponer cosas, y bien que lo hagan. Es una iniciativa ciudadana que está amparada por la Constitución, y de tratar de demeritar eso me parece un gravísimo error, un gravísimo error. Pero coincido con Roberto, pues, ¿no? O sea, los tiempos no parecen favorecer a esta iniciativa, a este esfuerzo, porque además tienen que pasar por 3 filtros controlados por el MAS, o por lo menos acusados de estar controlados por el MAS. El primer esfuerzo va a ser conseguir 1,5 millones de firmas, lo cual y es muy difícil, pero hay que firmar, yo voy a firmar, ¿no? Hay que firmar porque es un esfuerzo importante y es un mensaje político al poder, para decirle, el pueblo boliviano sí quiere y necesita transformar la justicia y ustedes no quieren transformarla, porque están en contra de los intereses del pueblo. Pero si se lograra alcanzar esa cantidad de firmas, hay que estar claros. Tiene que pasar primero por el órgano electoral, por el Tribunal Supremo. ¿Validará ese Tribunal Supremo las firmas que le presenten estos juristas independientes? ¿Acaso no hay serias dudas respecto al accionar del Tribunal Electoral? Primer escollo. Segundo escollo, tiene que pasar al Tribunal Constitucional.
Y nuevamente, ¿acaso la oposición misma y la opinión pública no ha señalado que este tribunal, que dice que la reelección indefinida es un derecho humano y se mantiene en esa posición, ese tribunal constitucional que lo que menos hace es defender la Constitución, les va a decir a los juristas independientes y al pueblo que firme que sí, que sus firmas y su demanda, su solicitud es constitucional? Habrá que verlo. Y finalmente tiene que pasar un tercer filtro para la ley de convocatoria al referéndum en un parlamento controlado mayoritariamente por el movimiento al socialismo. O sea, un escenario muy dificultoso, muy difícil, plagado de obstáculos y controlados por ese poder que no quiere transformación de la justicia. Ahora bien, esta recolección de firmas además ataca temas puntuales, específicos, pero importantes, que podrían viabilizar una reforma o el inicio de un proceso de reforma. No lo es todo, porque solo modifica la forma de elección, esencialmente, más otros puntos que no van a una reforma estructural, pero que pueden ser un inicio importante. Yo me iría más, si bien, reitero, creo que hay que firmar esos libros, a que la clase política de oposición debe entender además que la elección de los magistrados prevista para este año va a contar con un escenario político distinto. El MAS ya no controla los 2/3 en el Parlamento. El MAS tiene dificultades en operar con una mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, se abre una gran oportunidad para que la oposición, las fuerzas de oposición en el Parlamento, conjuntamente con los sectores disidentes del movimiento al socialismo, puedan dialogar para que existan candidatos de tendencia oficialista. Eso va a ser inevitable, pero también candidatos probos, también candidatos independientes, también candidatos patriotas, que puedan iniciar un proceso de reforma. Por supuesto que eso va a depender de que la oposición actúe de manera honesta, transparente, con el voto opositor que les ha dado esa representatividad, porque si actúan como actuaron en la elección del defensor del pueblo, donde se fueron de viaje, donde desaparecieron, no asistieron a la elección por extraños motivos, por no decir otra cosa, y entregaron en bandeja al movimiento al socialismo nada más y nada menos que la defensoría del pueblo, sin ninguna consecuencia política por parte de sus jefes y estructuras políticas, entonces estamos perdidos. Porque si los diputados y senadores de la oposición van a actuar en función de sus expectativas e intereses personales, tengamos la certeza de que los candidatos para esta elección del 2023 seguramente todos van a ser azules, y la justicia no solo va a seguir como ahora, sino que va a seguir empeorando. Muy bien, don José Luis Bedregal, le damos la palabra a don José Pedro Ugarte para finalizar este primer punto del programa. Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, como mencionaba anteriormente quienes me acompañan, no es la falta de capacidad que se puede ver en estas 10 personas autoconvocadas, sino lo que denota, y ya no somos los crédulos que éramos antes del año 2000, o cuando no nos querían meter o vender el gato por liebre, es la falta de equilibrio y la falta de independencia política que demuestran estas 10 personas, por como lo decían anteriormente, muchos de ellos han sido actores principales de toda esa actividad que se realizaba y de esas prácticas de coteo que existían hasta antes del año 2005, que de igual manera esto repercute efectivamente, si bien desde el año 2005 se cambia la forma de hacer política en Bolivia, esto viene después de casi más de 30 años de una política neoliberal que tenía acostumbrada al coteo a los entonces poderes del Estado, ahora órganos, que se han arraigado tanto en la estructura central del órgano judicial, en lo que corresponde a la corrupción, que todos estos años han sido pocos para poder desmantelar todo este trabajo que se ha realizado sistemáticamente en estos más de 30 años de un neoliberalismo que tenía por interés solamente poder servirse de la patria y de los dineros de todas y todos los bolivianos, y poder cubrirse hasta los más altos niveles de la justicia en su momento. Si tú te pones a pensar y dices, si se cuoteaban los que eran miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Agroambiental, ¿qué era pues entonces un fiscal o un juez? Ellos eran puestos a dedo
si se aseguraban que cuando llegues a la última instancia judicial sea a tu favor, ¿qué podías esperar de las primeras instancias de los juzgamientos? Eran directamente nombrados a dedo por toda esta clase política que manejaba en su momento la justicia y que ahora todavía se encuentra arraigada en el órgano judicial, porque debemos de recordar que existe una carrera que ha venido arrastrando a muchos administradores de justicia por más de 20, 30 años ahora, que aún no se jubilan. De igual manera, debemos de determinar que el Ministerio de Justicia se encontraría trabajando a la fecha por lo que sería 6 ejes que ha planteado y que debemos esperar qué resultados tiene, ¿no? Como los decía yo anteriormente, eso debe plasmarse en una política de Estado y no solamente de gobierno, porque es un interés de todas y todos los bolivianos el poder cambiar la justicia en Bolivia, donde nosotros debemos ser los actores principales en la reforma, y cada una de las bolivianas y los bolivianos deben trabajar en esto, no permitiendo que los actos de corrupción queden impunes y no azuzando o atizando aquel acto de corrupción. Me pongo un ejemplo: cuando tú vas o te encuentras en un litigio y te piden dinero, tienes que tú primero el que denuncie, a pesar de que tal vez puedas verte perjudicado, pero tienes que denotar para que se pueda ver todo esto. Se está utilizando, creo yo, a través de esta comisión de autoconvocados y supuestos notables juristas, el anhelo del cambio en la justicia de Bolivia, y con única finalidad de querer volver a esas prácticas antiguas, porque se veía quiénes firman ahora para la reforma de justicia. Aquellos que en su momento, cuando estaban gobernando, hicieron quemar los documentos de gastos reservados para no poder rendir cuentas a la población boliviana, y que en su momento tanto sus ministros de justicia y viceministros de justicia no hicieron absolutamente nada por la justicia boliviana, y ahora pretenden enarbolarse el anhelo de todas y todos los bolivianos de el cambio de la justicia, pero es el pueblo y es sabio y no va a caer a lo mismo. Como decía también el panelista que nos acompaña, el ex dirigente de la COR, ya no somos crédulos, ya nos vamos a dejar engañar en firmar un libro donde tú vas a plasmar todos tus datos, que vale decir tus generales de ley correspondientes, tu carnet de identidad, dónde vives, para que después aparezca en otro libro y aparezcan nuevos partidos políticos. Porque quien recuerda por los años 2000, un día La Paz amaneció pintarrajeada, que decía que un señor viene, te hicieron firmar libros y a los 2 meses apareció un partido político nuevo que se hizo de la alcaldía por más de 10 años. Y que aún falta que rindan cuentas a las y los paseños. Denota también falta de imparcialidad de estos notables, como son Marcelo Fernández, José Antonio Rivera, Juan del Granado, Katia Saucedo, Gualberto Cusi, Bernardo Flores, Ramiro Orías, Samuel Flores, Gabriela Sauma y Soraya Santiago, porque estos ya han sido parte de toda esa estructura. Te repito, no estamos dudando de la capacidad que ellos puedan tener dentro del foro paseño para poder litigar o asesorar en su momento, pero ellos ya han sido parte de esa estructura de coteo, y querer ahora pretender indicar que han cambiado para poder tener una justicia transparente, es eso lo que la sociedad está observando. No su capacidad que ellos puedan tener, tienen bastantes años de experiencia, algo siempre han debido aprender, pero si no es el tema, que la independencia que ellos puedan mostrar, el momento de poder querer reformar la justicia como tal. Efectivamente, lo decían también, el procedimiento establecido en el 411 de la Constitución, parágrafo 2, y también en el Tribunal Supremo Electoral, esto va hasta un control de las firmas y un control constitucional de las preguntas que sean puestas a consideración de la sociedad boliviana, y que seamos todos quienes elijamos, pero ya debiendo estar bien informados. Perfectamente, le agradecemos a José Pedro Ugarte. Vámonos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Este tiene que ver con la realidad en el ámbito de la seguridad en nuestro país, a propósito de lo sucedido recientemente con este reo peligroso de nacionalidad brasileña que, aprovechando una salida para un control de salud en el Hospital de Clínicas de La Paz, con la ayuda de otra persona, asesinó a un oficial de la policía, dejó en ese instante a otra gravemente herida. Los resultados ya son de conocimiento público. Si bien se ha recapturado a este reo peligroso, surgen muchas preguntas.
¿Qué es lo que ocurre en el ámbito de seguridad de nuestro país? Incluso hubo algunas paradojas que se han manejado, dicen, para un detenido político, un contendor político, se desarrollan operativos con ingentes cantidades de efectivos policiales, con todo el debido cuidado, pero para un reo peligroso, con antecedentes delictivos, ese prontuario que tiene este súbdito brasileño, tiene solamente 2 custodios y sin siquiera los insumos necesarios como para poder ejercer un control bastante efectivo, y por ello se produjo este hecho. Y obviamente se ha cuestionado la forma, el contexto en el que se viene desarrollando. Hay un elemento que ha llamado la atención también, el hecho de que el ex viceministro de gobierno, estamos hablando del área de seguridad, el ex viceministro de gobierno Nelson Cox, ha dicho que ese hecho era como una especie de protección al narcotráfico. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este tema? Vamos a darle palabra a don Roberto de la Cruz inicialmente. Adelante. Gracias. Cuando un reo prontuariado cargado de antecedentes criminales, solo con 2 policías de seguridad, está sin resguardo de policía preparada, y cuando un detenido preventivo como Camacho está con privilegios, con pernoctes de su esposa como si fuera su residencia, demuestra en Bolivia de que no existe una política criminal. El movimiento al socialismo de Evo Morales en los 14 años de gobierno, hasta hoy continúa lamentablemente, solo ha generado algunos parches en la parte normativa de la justicia penal. Esto porque todo el sistema jurídico está pues sometido, no me canso en decir, al sistema político del poder, como dije anteriormente. Dirán seguridad ciudadana. Tengo mis dudas, porque eso no funciona en nuestro país. No hay seguridad personal, José Luis. No hay seguridad familiar, institucional. Por ejemplo, cada día ingresan al país delincuentes avesados. ¿Cómo es que han entrado estos delincuentes que rescataron a este brasilero? ¿Por dónde ingresaron? Mira, como Pedro a su casa, fácilmente. ¿Dónde está la migración? Bien, gracias. Los asaltos están a la orden del día. La ciudadanía está desprotegida. Haniu arjatiri, unchukiri, utkiti marcachiriro. Cuando hay un asalto, José Luis, o un atraco, llaman a la policía. La gente llama a la policía. Y la policía llega recién después de 1 hora, después de tanta insistencia. Pero cuando un delincuente es retenido por la víctima o por la muchedumbre en un delito infragante, la policía llega en minutos para salvar la vida del delincuente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nos hacemos la pregunta. ¿Por qué la policía llega para salvar la vida a un delincuente cuando el delincuente está retenido? Y no así cuando la gente llama pidiendo auxilio, que es atracado, que necesita prestación de auxilio. Tienen que esperar horas. Esto preocupa.
El sistema penitenciario amerita, José Luis, realizar un profundo cambio estructural también. Por ejemplo, se debe institucionalizar la administración del sistema penal con personal multidisciplinario, desde el régimen interno hasta el sistema de seguridad externo. La Policía Nacional debería especializar a sus efectivos para el trato, manejo y traslado de peligrosos delincuentes. No cualquier policía que está solamente preparado en escuela básica o en FATESIPOL no está especializado para el manejo y traslado de delincuentes de alta peligrosidad como estos miembros de PCC. El último desenlace con el reo brasilero ha desnudado pues mucha falencia en el aspecto de seguridad. Eso da a entender que Chonchocoro no es una cárcel de alta seguridad, es vulnerable. Pero esto es un reto para el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, para que tome medidas urgentes y que diga por dónde van a empezar. A la gente tiene que decir por dónde van a empezar y cómo van a hacer para hacer este cambio. Si no tienen eso, que se llama política criminal, difícilmente se pueda cambiar. Yo quiero recordar el año 2003, cuando el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada me encarceló a Chonchocoro, el 2003, por un delito imaginario, delito terrorismo. Roberto es terrorista porque ha quemado los bancos en el Alto, las alcaldías, etcétera, etcétera, cuando no estaba ni siquiera el tipo penal escrito, ¿no? Pero de terrorismo me acompañaba una fila de policías desde la alcaldía, desde el juzgado hasta Chonchocoro. No sé cuántas decenas de vehículos de 110. No, como si fuera un Abimael Guzmán o Chapo Guzmán, ¿sí? Pero a este delincuente, no pues. Entonces, es por falta de una política criminal. También recuerdo que cuando Roberto de la Cruz fue detenido, acusado y calumniado como si fuera terrorista, estaba 15 días en régimen cerrado, sin derecho al sol, incomunicado. Venía a iglesia, Monseñor Jesús Juárez, no le permitían. Pero hoy es detenido un gobernador de apellido Camacho. Sus abogados salen y entran como Pedro a su casa, a la cárcel llamado Máxima Seguridad de Chonchocoro. Y todavía se goza con pernoctes de su esposa, como si fuera una residencia y no un recinto carcelario. Sí, también ahí reprocho si ha habido algunos excesos en materia de derechos humanos, sí, no, así sea delincuente, así sea lo que sea, una persona, así sea encarcelado, debe ser respetado sus derechos humanos. Pero no pues con semejantes privilegios. Ese es el reclamo que se observan nosotros que hacemos desde la Ciudad del Alto. En resumen, José Luis y compañeros panelistas, nosotros los aymares decimos que tiene que te huchlorap queja hani sentencia nip que ukanakaja mayar juntap tataki japri sentencia nip que ukanakam pachaj ukahani ukamakas patej sentencia ni que ukanakaja a Chonchocoron yakanka panyana kapay kunat huchana kapak yatisje kuathani sentencia nip detenidos preventivos a tu intata panakaja yakanka panyana kapareki hani mayar junta pitanya pakiteja
Uka detenido preventivo ukaja, chiqpachu uka sentenciado que uka nakadam junta pisinaja, kasantas hapji. Ukatja chiqpachu luntata hakiwairi ukaj mistjaneja. Ukawa askichaña link akipaña acá sistema penitenciario oxatogena gilanata Culiacanac. Muchas gracias, don Roberto de la Cruz. Simplemente para resumir y traducirlo al español a nuestra audiencia de Panamericana, don Roberto de la Cruz dice, o ve negativo el hecho de que detenidos preventivos estén junto con los sentenciados. Tendría que haber, dice, un espacio para la gente que tiene sentencia y otro espacio, otro lugar para la gente que tiene detención preventiva, porque el hecho que estén juntos es contraproducente. En vez de que haya una recuperación o reinserción a la sociedad, esto es por tanto difícil. Por lo menos eso es lo que ha explicado don Roberto de la Cruz. ¿Qué dice don José Luis Bedregal en este segundo punto? Bien, si me permite, José Luis, solo un par de puntualizaciones previas. Uno, el señalar que antes existía cuoteo no salva de responsabilidad a los que administran el poder actualmente desde hace más de 15 años, ¿no? No se puede justificar, los otros eran malos y por eso yo soy pésimo también, ¿no ve? Más aún cuando estos 15 años han tenido pues poder hegemónico, que no lo tuvieron los gobiernos nacionalistas, haciendo un análisis desde los años 40, ni los neoliberales del periodo de finales de los 80 hasta hace pocos años atrás. Esa es la tremenda diferencia. O sea, el populismo que hoy gobierna ha tenido el control hegemónico de los poderes del Estado y tuvo mejores condiciones para hacer una gran reforma, pero no quiso hacerlo, no quiere hacerlo, y eso lo quiero dejar absolutamente en claro, y esa es una gran diferencia. Sin que exista ninguna necesidad de defender lo que no hicieron tampoco en el pasado, porque no se trata de eso, se trata de mirar hacia adelante, se trata de ver cómo mejoramos el Estado para que le sirva a la sociedad de aquí en adelante. Yo no quiero un Estado ineficiente, porque perjudica a la sociedad, perjudica a mi familia, perjudica a mis hijos. Yo no quiero un Estado ineficiente. Entonces, ya no importa pues lo que hicieron atrás, ya lo estaremos analizando, lo harán los historiadores o los académicos para tomar de ejemplo lo que no hay que hacer, sino miremos hacia adelante, a construir un Estado moderno, un Estado serio, un Estado con justicia independiente. Y los que no quieren, que lo digan de frente, no queremos, no nos interesa porque nos sirve a nuestros fines particulares, y que lo digan así. Bueno, el cuoteo existía, eso es real, y existe aún. No solo en la justicia, sino en todos los órganos del Estado. Por eso, ese cuoteo que era malo, pero era menos perverso que el actual. Porque ese cuoteo, como era entre partidos distintos, permitía un cierto equilibrio en la justicia, porque un solo partido no controlaba todo. Era un factor negativo, sin duda alguna, pero ahora es peor, ahora es perverso, y toda esa perversión va en contra de los ciudadanos. Y mantenerlo es realmente un atentado a los derechos de cada boliviano y boliviano. Ahora, no sé por qué atacan a los impulsores de la recolección de firmas, desde los afines al gobierno y los voceros del gobierno. ¿Acaso no tienen derecho a plantear el tema, más allá de que compartamos o no compartamos el tema? A mí no me toca defenderlos, ni mucho menos, pero pues son ciudadanos que están haciendo uso de su derecho constitucional. Y además están habilitando un espacio para la democracia directa, la participación directa de los ciudadanos. ¿Por qué tienen que tener independencia? ¿Independencia a qué? ¿Independencia de qué? Que yo sepa, ninguno de ellos es partidario es militante de un partido, pero así lo fueran, ¿cuál es el problema? No termino de entender, porque aquí en esta mesa nadie es independiente para empezar, excepto José Luis Flores, ¿no? Que es periodista, pero aquí ninguno de los panelistas somos independientes. O sea, no tenemos derecho a plantear una reforma de la justicia, no tenemos derecho a habilitar libros para que la ciudadanía se exprese. Las firmas son un gran esfuerzo para que se escuche al pueblo en su clamor por justicia independiente. Hoy que podemos tener serias observaciones, podemos no tenerlas, podemos compartir cosas o no, pero es un espacio de participación popular. Bueno, respecto a la seguridad
está claro que el sistema de seguridad no funciona, las instituciones que están encargadas de la seguridad de nuestro país no funcionan. Lo que ha acontecido en las últimas horas es una muestra de ello y nos muestra cómo la sociedad boliviana está en indefensión, lastimosamente, porque claro, si no funciona la justicia y el Poder Judicial, ¿por qué tendría que funcionar el Ministerio Público o los órganos de seguridad como la Policía Boliviana? Las instituciones carcelarias hace muchísimo que no funcionan en Bolivia y que son territorios donde el Estado no participa. Porque aquí no es un secreto para nadie que las cárceles en Bolivia tienen su propio gobierno, tienen sus propias reglas, tienen sus propias normas, tienen sus propias autoridades. Es una barbaridad lo que ocurre en nuestro Estado. El sistema carcelario, además denunciado así por quienes han sido directores del régimen penitenciario, en los últimos días han estado en Radio Panamericana reiterando estas denuncias, que son territorios sin ley. ¿Qué hace el Estado boliviano para resolver esto, para modificar esta realidad? ¿Saben qué hace? Nada. Nada, absolutamente, no hace nada. Permite que las cárceles como Palmasola, San Pedro, etcétera, estén controladas por los propios reos, que cobran dinero, anticréticos, alquileres para que uno tenga un detenido tenga dónde dormir, que tienen privilegios, no solo los que ha señalado Roberto haciendo referencia al gobernador de Santa Cruz. Esos privilegios están generalizados en las cárceles para quienes tienen dinero. No es una excepción lo que ha señalado Roberto, es una generalidad en las cárceles bolivianas, donde ingresan todo tipo de sustancias, legales, ilegales, equipos, lujos, etcétera. ¿Qué hace el ministro de Gobierno que no explica esta situación? ¿Por qué la mantiene? ¿Por qué no explica eso el ministro de Gobierno que le encanta salir en la tele? El Estado no hace nada. Y discúlpame, José, pero 15 años con todo el poder y no han hecho nada. Y claro, me dirás, sí, pero en el pasado tampoco. Exacto, coincido. Pero porque hayan sido malos los del pasado, entonces justifica que estos sean malos también. Entonces, ¿cuál era el proceso de cambio? Entonces no había cambio. No creen en su propio discurso, no quieren ningún cambio. La seguridad no funciona. Nuestra sociedad vive en inseguridad permanente. ¿O acaso cuando los ciudadanos ven llegar una camioneta, un contingente policial, sienten seguridad? ¿Sienten que van a ser protegidos? ¿O sienten lo contrario? Miren el cuestionamiento que en estos días se está haciendo al accionar de la policía con el tema de los vidrios Ray-Ban. El cuestionamiento a la famosa inspección técnica que parece que no es tal porque los buses con pasajeros se siguen accidentando, no hay control en las carreteras, conductores de buses llenos de pasajeros en estado inconveniente, han consumido alcohol. ¿Quién los controla? Nadie. Porque no hay institucionalidad, porque las instituciones vinculadas a la seguridad no funcionan. Y lo que ha acontecido días atrás es una muestra de ello. Cómo se ha procedido con este reo altamente peligroso, de alta seguridad, de alta peligrosidad, que lo han enviado con dos miembros de la policía ni siquiera bien equipados ni bien preparados. Es decir, que la institución del orden está dispuesta incluso a exponer a sus propios miembros. Y el desenlace fatal, la muerte de uno de ellos y las gravísimas heridas que lo tienen en una situación crítica al otro el funcionario de la policía, al otro policía. Nos muestra cómo entonces las instancias de seguridad también están penetradas por estos grupos mafiosos organizados. Con pena y con bronca lo digo, he escuchado a los, no sé si se pueden llamar periodistas de ATV, y disculpen la alusión, tratando de inculpar a la enfermera que dio la autorización, como si ella tuviera el poder para que entren y salgan los presos de Chonchocoro, tratando de desviar la atención al eslabón más débil de la cadena de corrupción que hay en las instancias de seguridad del Estado. O sea, es una vergüenza y es indignante lo que estamos viendo en el país, ¿no? Cuando presenciamos este tipo de cosas que se llevan vidas de
valiosos bolivianos que lo único que están haciendo es trabajar para llevar la comida, el salario a su hogar, y que víctimas de este Estado corrupto pierden la vida. U otros hechos igual de indignantes, porque más allá que nos guste, no nos guste, compartamos o no con el gobernador de Santa Cruz, ponerle una cámara en su celda, eso ya no solo es corrupción, y es algo perverso, y es propio de gente enferma, que seguramente pues se deleitará de ver a un detenido en su vida íntima con su pareja, o exponer a los hijos a esas cámaras y actuar de esta forma. Pero no, el Estado trata de ocultar el tema, no da mayores explicaciones, y esto a voltear la página. No, José Luis y amigos de Panamericana, esto está muy mal. La inseguridad en Bolivia es el resultado de la penetración de las grandes mafias del narcotráfico, que detrás suyo traen a los sicariatos, a los contrabandistas, a los lavadores de dinero, a los que hacen todo tipo de delitos, tráfico de personas, etcétera. Detrás del narcotráfico vienen en cualquier país todos estos males. Y lastimosamente Bolivia, al parecer, por todo lo que vemos en las noticias, en los informes, sobre todo de medios en el extranjero, cuando son capturados los grandes capos, porque en Bolivia no se captura capos, ojo, en Bolivia cuando hablamos de narcotráfico se capturan, no se capturan peces gordos, ¿no? Pero cuando los capturan fuera resulta que estaban bien vinculados aquí con los organismos de poder, o ex-zares antidrogas, o gente de mucho peso, pero que en Bolivia no se los captura, se los captura fuera. Y esa penetración del Estado por parte de estas mafias está generando el debilitamiento institucional, y por ello es muy difícil esperar que los organismos de seguridad protejan a la población. La población está en indefensión, y si no cambiamos este estado de cosas por la permisividad de cómo se están manejando las cosas desde el Estado boliviano, la sociedad va a seguir viviendo de esta forma, en incertidumbre, con temor, y que puede ser víctima en cualquier momento de balazos, de tiroteos en sus propias calles. Perfectamente, muchas gracias. Le damos a don José Luis Bedregal. Para cerrar este segundo punto del programa, le damos la palabra a José Pedro Ugarte. Adelante. Como lo decía un principio, ¿no? Debe de verse esto como un todo. El tema de la reestructuración del órgano judicial contempla a la policía. Contempla a la policía porque es el brazo operativo de la justicia. Quienes ejecutan las decisiones fiscales y de las autoridades competentes es la policía, y por tanto creo yo que debe ser tomada en cuenta en todo este trabajo que debe de realizarse. De igual manera, parece que no se ha entendido de que no es el problema de quienes son las personas que conforman este comité independiente de juristas, sino son que ellos no gozan de credibilidad y de imparcialidad, y que no debe haber un hecho que ellos hayan podido realizar cuando podían o ocupaban cargos públicos y pudieron hacer algo por la justicia. Yo creo que, como lo decían también, si los gobiernos neoliberales eran malos, yo creo que nadie apunta a ser malo. Lo que tiene que hacer un gobernante es administrar de manera correcta el Estado. Y creo que todo este tiempo a lo que me refería es de que todos estos años de esos gobiernos han enraizado tanto la corrupción, que te puedes imaginar que son 15 años que no puedes todavía romper estos círculos de poder que tienen internamente en la justicia, que te permiten, y que a pesar de que tú has intentado implementar mediante normativa, mediante ministerios con las carteras correspondientes de transparencia institucional y lucha contra la corrupción, no has podido quebrantar esas corazas de corrupción que se han implementado hace varios años atrás, como lo decían, ¿no? Y que sí no puedo ver desde ningún punto de vista como algo positivo el querer determinar o aceptar de que el coteo no haya sido algo tan malo y que se pueda comparar con la democracia. O sea, creo que no hay punto de comparación. El coteo ha sido coteo y ha hecho a lo que la justicia es ahora.
el haber buscado administración y democratización de la misma, que tal vez ahora tiene algunos bemones más o bemones menos para poder perfeccionarla, no tiene punto de comparación, creo yo. Y en lo que corresponde a lo que llamaba de que la policía y la modificación al órgano judicial correspondiente conlleva todo un cúmulo de quiénes son partes de todo este desprestigio que corresponde a este tercer poder del Estado, que es el judicial, que, como lo decía, no son las personas, sino que la falta de independencia y equilibrio conlleva a determinar que no han podido realizar un trabajo, que nadie va a defender la corrupción, nadie va a defender al delito, pero debemos ver de dónde nace todo este tema, como decía Roberto, este sistema penal. Ese sistema penal nace en el año 2009 con la aprobación de la ley 1970 y el cambio al sistema acusatorio garantista que correspondía, aprobado en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, y que también se ha tratado de modificar y de perfeccionar. De igual manera, en lo que corresponde al trabajo de la policía, se ha aprobado la ley 264 de seguridad ciudadana, se ha aprobado la ley 101, que si tú recuerdas ha generado mucha urticaria en la policía porque no querían ser controlados. Efectivamente, el haber perdido un efectivo policial conlleva un análisis profundo de lo que es la policía, y vuelvo a hacer énfasis en parte del órgano judicial como tal, porque es parte de la administración, es el brazo operativo de la justicia. El haber detenido ya a 6 personas nos hace pensar de que todo este operativo que se ha realizado no ha sido planificado de un día en el penal de máxima seguridad, llamémoslo así entre comillas, pero tiene la facilidad de que todos los días entren sus abogados, de que duerma la esposa. No estamos para nada queriendo justificar algo, para nada. Una investigación seria demostraría que efectivamente ha habido vulneración de algunos derechos, porque como decía también Roberto, es el tema de que así sea el delincuente más avesado, tus derechos constitucionales deben ser cumplidos y todos somos iguales ante la ley y se presume la presunción de inocencia. ¿No ve? Pero te llama la atención que uno salga solamente con 2 policías, el otro puede ingresar con su abogado, se queden a dormir, no respeten los días de visita, tú puedes entrar como Pedro por tu casa. Ahí también se denota la falta de control carcelario cuando te dicen, no, es que no revisamos a la familia, no revisamos a los abogados. O sea, por Dios, vos ves de aquí a cuadras, tú andas a San Pedro los días de visita y hacen una fila increíble que tarda horas en el ingreso porque les revisan absolutamente todo. Pero sí, debe ser sujeto a investigación porque no se está tratando a todos con la misma regla, respetando sus derechos constitucionales, pero también haciendo que todos sean iguales ante la ley. Efectivamente, también la policía, una vez más, se encuentra en el ojo de la tormenta y ha sido relevado del cargo el gobernador de Chonchocoro. Están sujetos a investigación, como lo decía, se ha declarado en reserva, y eso también lleva a lo que yo decía anteriormente. Todo el tema de reestructuración de la justicia y de la policía como tal, deben ser políticas de Estado. Deben ser políticas de Estado que no solamente un gobierno de turno trate de apañar o ver en su momento. Es una política de Estado para que esto perdure para más allá y sea la sociedad la que tenga tranquilidad. Tranquilidad el momento en que le administren justicia y tranquilidad el momento cuando pueda llamar a quien debe de ayudarle. Es irrisorio también, y comparto lo que se dice, cuando llamas a la policía por algo que te ha sucedido, te han robado algo de tu auto, que es lo más común, horas de horas tarda. Pero cuando lo agarras al ratero para querer hacer justicia y sale toda tu familia para querer ayudar, a los 10 minutos está. Tú vas, sientas la denuncia y te dicen, vuelvas el día siguiente, presente que le ha hecho, dígame, ¿ha traído la foto? Tráigame. Que al final te cansa. Efectivamente, eso debemos ser claros. Te cansa. Son procedimientos que debemos ir mejorando. Pero también no debemos ser miopes al ver que se ha trabajado en el tema. Solamente te citaba 2 leyes, la 264 y la 101. ¿Me entiendes? ¿Debemos legislar más en el tema para estar tranquilos nosotros mismos o pedir que se legisle? Sí, debemos pedir. Debemos encontrarnos seguros. Todos acá creo que ya hemos pasado bastantes dígitos de edad y nos acordamos a lo que era antes, cuando tú salías de una fiesta, podías irte a tu casa a pie. O por lo menos a tomar la movilidad, no podías caminar algo en la calle, ahora no. Y no hay lugar alguno que tenga una seguridad completa.
exigimos seguridad. Tenemos familias, queremos que nuestros hijos estén sanos y salvos. Queremos tal vez poder salir un día de fiesta y dejar nuestra casa y no volver a encontrarla vacía. Y esto hace a todo este cúmulo de reformas que hace a la policía, hace al Ministerio Público, hace a los jueces y juezas, hace a los altos dignatarios, a los altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional y demás, hace. Debe ser un todo de reforma. El año 2006 se trató de hacer una reforma a la policía. Yo recuerdo bien que vinieron unos canadienses a poder hacer un estudio, pero quedó en nada. O sea, tal vez ahí hay una coraza que no quiere permitir que se reforme, pero necesitan, la sociedad lo está exigiendo. Y el gobierno está respondiendo en ese sentido y debe de seguir legislando para que estemos tranquilas todos y todos los bolivianos. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Pedro Ugarte también, ya cerrando este segundo punto del programa, y rápidamente nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Y por la premura del tiempo, vamos a otorgarles a nuestros invitados especiales simplemente 6 minutos por participación, por favor, para referirse a este último punto que se vincula con la situación interna en el movimiento al socialismo. Han habido informaciones recientes, esas intenciones de una declaratoria de inconstitucional, a varios aspectos de los estatutos internos del movimiento al socialismo, un video, más bien un audio que ha estado circulando en redes sociales. Se ha generado polémica. ¿Qué es lo que nos puede mencionar don Roberto de la Cruz inicialmente? 6 minutos por participación, por favor. El movimiento al socialismo de Evo Morales, concentrado en el Chapare, está, para los salteños, en un proceso de descomposición, así como los partidos tradicionales del país. Ya no tienen convicción, ya no tienen moral hasta para criticarse ellos mismos, porque han distorsionado hasta su propio proceso de cambio. Se han corrompido hasta los tuétanos. Las disputas internas del masismo obedecen a esa coyuntura. Han elegido a un mesías, a un caudillo falso indígena, a un dictador que no cree en la democracia, pero habla de democracia. Para algunos es insustituible Evo Morales, pero la gran mayoría se ha aburrido. Cuando éste se ha creído Dios, se deben acordar, es posible crear un nuevo Dios. Cuando en realidad la gente sabe que es un personaje que solo busca hegemonía, que quiere regresar al poder con un discurso falso de indígena. Cuando cada vez que abre la boca para la mayoría de la población ya es tóxico. Por eso a su propio gobierno le dice, a través de esta grabación que circula en las redes sociales, el mensaje está completo, no es descontextualizado, ¿no? Porque en materia de derecho penal, las grabaciones son elementos indiciarios. Y si esto se hace un peritaje, se convierte en una prueba contundente que demuestra que el señor Evo Morales quiere tumbar a su propio gobierno. Así de simple. Por tanto, el ciclo político, repito, de Evo Morales, del mal concentrado en Chapare, a mi juicio, se ha terminado con el desconocimiento del referéndum del 21 de febrero, cuando el pueblo dijo, Evo, ya no te queremos, descansa. Existen mejores hombres y mujeres que pueden corregir sus errores aceptando los pocos aciertos que ha tenido en su gobierno. Ya no violes más la constitución política del Estado, pero el hombre remata haciendo aprobar por Tribunal Constitucional masista que la reelección perpetua es un derecho humano. Semejante atrevimiento. De todo esto es que la población indígena, que son mis hermanos aymaras y quechuas, están siendo engañados. Algunos dirigentes sociales y clases populares que lo apoyan es porque su gobierno de 14 años le ha dado mucha prebenda para confundir a la ciudadanía,
Difusión que mucha propaganda también se ha demostrado en algunos medios de comunicación. En Bolivia, urge plantear ante esta situación una nueva propuesta viable, una nueva alternativa con nuevos liderazgos que jamás fueron candidatos a presidente, y juntos construir una nueva visión de Estado y visión de sociedad, porque el Estado plurinacional, donde sí estamos inscritos en la Constitución Política del Estado, pero no hemos sido protagonistas en el manejo de la cosa pública en el gobierno. Solamente hemos sido incluidos simbólicamente, nada más. Por eso, repito, que es un Estado, en un medio de comunicación decía, es un Estado fallido, porque en realidad la gran mayoría sigue siendo pobre. Un sistema de salud deficiente. La educación es retrógrada, ideologizante, y la economía está agonizando. Casi un 80% de la población se dedica con la economía informal, y solo un 20% tiene un salario con beneficios sociales. Esto no puede continuar. Por eso, Gilanaka, Culiacanaka, Ucatua, Nayaja Altumarcana Sutipjaro, Aymaranacana Sutipjaro, Maitaña Monta, Chu, Evo Morales Samarjam, Chaparín. Hanio ni cooks aculajete, ni cooks airuñatjete, Chayuitenak Chacatuimun, Ucaro Saizarpan. Pero hanuk ampek junto pijpant marcaro, han pijpanti. Pashpa gobierno para ver a la cañamonicuas kunara que Evo se está convirtiendo en uno de los hombres simbólicos de traición a su propio gobierno. Muy bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz. ¿Qué dice don José Luis Bedregal en este último punto del programa? Sí, muy duro, Roberto, ¿no? Pero creo que está correcto en el análisis. Y también se podría decir que Arce fue también traidor a Evo, ¿no? Porque Evo lo puso de presidente y hoy Arce se convierte en el principal enemigo de Evo Morales. Mira cómo es la vida, ¿no? Evo puede ser, como dice Roberto, traidor al gobierno del MAS, y Arce traidor a su líder político. Qué complicado el escenario político, pero da, por supuesto, para el análisis. Ahora bien, esto lastimosamente repercute mucho en la estabilidad social y política del país. Ese es el gran problema. Estos misilazos, ¿no? Estos ataques durísimos de arcistas contra evistas, luego se traducen en convulsión social, en inestabilidad social, porque hay que decirlo, detrás de muchos de los conflictos que vive el país está el señor Morales, porque se ha convertido en un sujeto pernicioso para la tranquilidad del país y el principal enemigo, hay que reiterarlo, del actual gobierno, y esto repercute lastimosamente en la paz social, la estabilidad que necesita nuestro pueblo por la forma en que se están dando las cosas. La disidencia ideológica en un escenario democrático, por supuesto que es saludable, pero en este caso no hay disidencia ideológica. O sea, no es que haya discrepancia entre ideologías, lo que hay es una pugna salvaje, durísima, por intereses particulares, el control de los espacios de poder, el control de los privilegios que tiene el poder entre un hombre que se presenta enfermo de poder y que quiere retornar a la presidencia como dé lugar, y por otro lado el poder que por supuesto no quiere ser desplazado del mismo. Entonces, esta pugna yo creo que no tiene ya vuelta atrás. Vamos a tener a dos facciones durísimas, a cuál más dura que la otra, por lo que estamos viendo en términos de derechos humanos, de respeto al Estado de Derecho, a las leyes, a la Constitución, etcétera. Cuál peor que la otra, diría yo, pero esta pugna en un contexto político no tiene prácticamente vuelta atrás. Sería muy difícil pensar de que esto va a cambiar. Ahora bien, esto va a generar también un escenario electoral en el que el pueblo boliviano va a tener la posibilidad, por lo tanto, esta vez, de poder generar alternancia, y ojalá se respete su voluntad si es mayoritaria, de tal forma que elija candidatos el 2025 honestos,
en los que tenga fe, confianza, para generar esto que nos decían Roberto y José Pedro, políticas de Estado que expresen la verdadera y honesta voluntad de transformar este Estado fallido, este Estado en crisis, este Estado cuyas instituciones no responden a las necesidades y demandas de la población, de tener seguridad, de tener justicia independiente, de tener justicia oportuna, imparcial, de tener instituciones que atiendan a su necesidad de generación de empleo, seguridad ciudadana, todo, porque en este momento, José Luis, podríamos decir que el listado de instituciones estatales está lleno, casi totalmente lleno, de instituciones que no funcionan. El INE, la Contraloría, el Defensor del Pueblo, los ministerios, en fin, nadie cumple su rol constitucional. El Ministerio Público, las instituciones de seguridad. Entonces, cuando un Estado no funciona, las sociedades se caotizan y el costo de vida, por lo tanto, además incrementado por esa inseguridad e intranquilidad e inestabilidad, se eleva y las posibilidades de desarrollo económico, social y de mejor vida para las personas se van diluyendo y se hacen cada vez menores. No es un problema de tener más o menos leyes en Bolivia. El problema es que se ha construido una cultura de desacato a las leyes y la Constitución. A partir, yo creo, o con un hecho épico, el momento en que nada más y nada menos que el entonces presidente, jefe del Estado boliviano plurinacional, dice: yo le meto nomás y que mis abogados arreglen. ¿Qué mensaje más duro y perverso ha sido ese? Porque ese ha sido la explícita declaración de que en nuestra sociedad no importa si no cumples con la ley. Y eso es gravísimo, y más cuando viene del primer hombre de Estado, que hasta ahora no ha sido sancionado por ninguno de esos exabruptos y hechos cuestionables a lo largo del ejercicio de la presidencia y en su vida pública, que hoy sigue siendo tan cuestionable. Creo que esta es la oportunidad para que liderazgos políticos construyan nuevos liderazgos políticos. En eso coincido también con Roberto. Ojalá nuevos, apoyados por los antiguos, construyan una opción de país más moderno, con un Estado más moderno, más serio, que le dé oportunidad a quienes se esfuerzan, a quienes estudian, a quienes trabajan, no a los vivillos, no a los pillos, no a los acomodados, no a los arribistas, sino a quienes se esfuerzan por vivir mejor. Y esta va a ser una oportunidad para que el pueblo boliviano pues se desprenda de quienes le hacen daño en la construcción de una sociedad a partir del uso abusivo, prepotente e ignorante además del poder. Con esto yo me despido, José Luis, agradeciendo a Roberto, a José Pedro y por supuesto a esa amable audiencia de Panamericana en el mundo y en nuestro país que tan gentilmente nos escucha. Muy bien, le agradecemos a José Luis Pedregal, don José Pedro Ugarte, para finalizar los últimos 6 minutos en el programa. Adelante este último punto. Muchas gracias, igual a José Luis Pedregal, a Roberto de la Cruz. Creo que ya estamos entrando en un tema político, debemos también de ver que sí, la meritocracia es muy importante en toda la reforma que va a venir y también desde el punto de vista político que venga. Nuestros líderes deben ser formados, deben ser líderes ante todo, ¿no? Para poder determinar. Lo que no estoy de acuerdo con ellos es en que Bolivia sea un Estado fallido, por el concepto que tengamos de Estado fallido en lo que corresponde a la doctrina Monroe que tenía Estados Unidos, ¿no? Que ha catalogado a Haití, ha catalogado a otros países como estados fallidos, y ahí ha venido la intervención de Naciones Unidas a lo que corresponde a la implementación, dos aspectos. Uno es la imposición de la paz y otra es la implementación de la paz. O sea, vale decir que uno tenías que entrar a poner orden y nosotros tenías que mantener que el Estado siga siendo de derecho en lo que todavía le quedaba un poco. No, efectivamente, como también decía José Luis, tal vez la falta, o no es solamente tener leyes, ¿no? Sino que tienen que cumplirse. Tienen que cumplirse en lo que corresponde a la policía, que yo he hecho mención como tal, y en algunos rubros del derecho. También debemos ver que en lo que viene el movimiento al socialismo dentro de esos 14 años, para mí lo más importante ha sido la nueva constitución política del Estado.
aquella constitución política del Estado que ha determinado que Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, y que se funda en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Todos estos aspectos que yo me permito compartir sí han hecho a toda la vida política, es por eso que lo menciono, ¿no? Se saca el tema de religión y se implementa un Estado laico, se establece derechos fundamentales a lo que corresponde como es la elección de tribunales tribunos del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y otros que han hecho a la vida política de todos estos años. Efectivamente, no podemos ser miopes al ver que existe un resquebrajamiento que ellos mismos lo han denominado entre el ala de renovadores y el ala de... La revista. Le ponen un nombre. Son los renovadores y los... No. Tiene un nombre. Ellos se llaman renovadores y conservadores. Conservadores y renovadores o algo así, ¿no? Efectivamente, lo que ellos no deben perder el norte es que ellos representan a la sociedad o a un grupo de la sociedad, y ellos deben de comportarse a la altura de esa representación. Ayer hemos podido ver en la asamblea un hecho bochornoso que no puede repetirse, ¿no? Que no puede repetirse, pues tú estás ahí representando a muchas personas, porque para que te elijan a ti como diputado tienes que tener, de acuerdo a la circunscripción o a la entidad geográfica que corresponda, cientos o miles de votos, y por tanto debes actuar a ese nivel como tal. Creo yo también que si bien existen estas diferencias políticas dentro de lo que es el movimiento al socialismo, en lo que corresponde a todo esto existe una unidad en lo que corresponde a los grandes objetivos y a lo que corresponde a la ideología. Tú no has podido ver de que se hayan desmarcado de la ideología del vivir bien, de la ideología de que establecen los lineamientos de la Constitución. Tendrán sus problemas internos, pero ante todo les une la ideología que se ha podido ver que no ha marcado a la fecha o no se ha salido de rumbo, y que ambas corrientes llaman esta unidad en la diversidad que existe, que como también lo decían los panelistas, toda democracia interna es buena, y no ha habido cambios en este sentido. Como te decía, en su política antiimperialista, contra la corrupción y todo eso, que sí se observa de manera diferente, pero que deberá ser sujeto a un trabajo interno, ¿no? Un trabajo interno de acuerdo a su mismo estatuto, como tú lo decías, se ha planteado algo inconstitucional, es el Tribunal Supremo Electoral y la autoridad competente la que determine que si es que esto procede o no, pero se dejen claro de que no han cambiado la ideología. Tienen diversidad de ideas internas, pero la ideología es una sola y se ha mantenido. Para despedirme, no me despedí. Muy brevemente, don Roberto de la Cruz. Tengo mis dudas del tema de la ideología, porque la ideología del mundo andino es gobierno muy rotatorio, no es perpetuarse uno solo, eso no es de los indígenas. 2, dijo, aceptamos la democracia, sí, Evo no debe retornar, que deje a la nueva generación. Allá. Muy bien, bueno, con ese complemento llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables invitados de este fin de semana por su presencia en el programa. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Vamos a reiterar quienes han estado con nosotros este fin de semana: el ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, el abogado Roberto de la Cruz. Estuvo junto a nosotros también don José Luis Bedregal, coordinador de Sol.bo. Finalmente, don José Pedro Ugarte como analista. Nuestros reiterados agradecimientos para ellos. Hasta la siguiente semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos.
Diálogo en Panamericana.